Bueno, una vez que tenemos la planilla, ¿no es cierto?, ordenada, algunas columnas como esta, por ejemplo, oculta, la vamos a trabajar luego. Vamos a tratar de hacer a partir de lo que se llama filtros de datos. Vamos a generar o vamos a trasladar, vamos a traspasar ciertos datos que cumplan con alguno de los criterios, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar este rango de celda que comienza en la celda A1 y termina en la celda I21 y le vamos a dar un nombre, ¿ya? A esta celda, a través de la definición del nombre, que es la opción, ¿no es cierto?, que podemos extraer desde el botón derecho sobre la celda o el rango de celda seleccionado, definimos un nombre que puede decir datos, ¿ya? Esto le podemos decir datos. Básicamente ese va a ser el rango de celda al cual vamos a referenciar durante todo el proceso, durante toda la actividad, ¿ya? Muchas veces eso nos va a facilitar, ¿no es cierto?, que no estemos tipeando el rango, ¿ya? No tengamos que decir necesariamente A1, 2 puntos y 21, sino simplemente decir datos, ¿ya? El ámbito, es decir, dónde van a ser usados, si en una hoja en particular o en todo el libro de Excel. Recordemos, ¿no es cierto?, de antes que en general un libro de Excel es una colección de hojas, ¿ya? Cada una de ellas es una planilla electrónica que puede trabajar en forma independiente, pero también puede trabajar en forma relacionada, ¿ya? Y es un poco eso a lo que apunta el trabajo en esta planilla electrónica, ¿ya? Vamos a dar el nombre entonces a datos y básicamente desde aquí nosotros tenemos la lista de, si estamos situados en una celda específica, si se fijan en esta sección, inmediatamente se resalta el nombre de la columna y la fila en donde está el cursor, pero yo puedo hacer referencia a datos y automáticamente tengo la selección completa, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando uno tiene muchos datos, o sea, estamos pensando más de 20, 30, 50, 100, 1500, entonces tener establecido ese rango permite facilitar el manejo, ¿ya? Eso primero que todo. Ahora, la segunda fase es que vamos a trabajar con estas pestañas que están aquí, vamos a agregar una tercera pestaña y a estas pestañas les vamos a colocar un nombre. En ese nombre vamos a extraer ciertos datos que cumplen con un criterio. Entonces, por ejemplo, en el primer caso vamos a extraer solo a las personas que provienen de Chile. En el segundo caso vamos a extraer a los vegetarianos. En el tercer caso, vamos a colocar ahí segundo caso, chileno lo vamos a trasladar. En el tercer caso, nacidos antes de el año 1980, también nos podría interesar ese dato o ese filtro, y podemos agregar uno, dependiendo de los datos que tengamos, ¿no es cierto? Un dato podría ser que me extraiga solo los estudiantes, ya, que corresponda a los que se inscribieron efectivamente en esa modalidad, ya. Y a esta pestaña le voy a llamar matriz de datos. Bueno, lo primero que puedo hacer es, ¿no es cierto?, seleccionar mi rango y aplicar un filtro, ¿ya? Un filtro básicamente lo que hace es para cada una de las cabeceras de las columnas de los datos fuentes, establece, ¿no es cierto?, filtros directos en donde yo puedo seleccionar todo o trabajar con algunos en particular. Por ejemplo, en este caso tenemos seleccionado todas las universidades, pero a lo mejor solo me interesa saber quién viene de la Universidad de Concepción, entonces hago ese filtro y me está diciendo que solo la Cecilia Vega, ¿no es cierto?, corresponde a una persona que proviene de esa sección. Si quiero aplicar otro filtro que sean y que no haya acarreo de filtro, entonces yo simplemente digo seleccionar todo y vuelvo a mi planilla original, ¿ya? En la modalidad de inscripción, que es lo que vamos a usar luego, básicamente a mí me interesa, por ejemplo, saber solo los académicos que vienen a la conferencia y ahí tengo mi lista de académicos, ¿ya? O me interesa saber, ¿no es cierto?, vuelvo, ¿no es cierto?, lo establezco todo, solo los que vienen desde México, me interesa saber, tengo algunas conexiones con México, entonces me interesa saber ahí quiénes vienen
desde México, ¿ya? Extraigo el filtro, selecciono todo y tengo de nuevo mi planilla completa que puedo volver a seleccionar estableciendo, ¿no es cierto?, a través del nombre, una selección a través del nombre que le di a ese rango de celdas. Pues bien, aprovechando que ya establecí, ¿no es cierto?, los filtros a partir de las cabeceras de las columnas, entonces vamos a partir haciendo el primer filtro, ¿no es cierto?, que hice. En realidad a mí solo me interesa Chile, ¿ya? Solo me interesa esta persona y esta en particular yo podría tomarla y trasladarlas a mi nueva pestaña, que es donde necesito tener a lo mejor un reporte formateado de alguna manera en particular, no lo sé, ¿ya? Ese traslado lo podría haber hecho directo con solamente los datos, o podría haber traído también las cabeceras, ¿ya? O sea, es decir, yo podría haber trasladado las cabeceras y hubiésemos tenido ahí un reporte que puedo formatear rápidamente, ¿no es cierto? Vamos aquí, le damos un formato a esta tabla y uno en realidad podría jugar aquí con los formatos. No me la voy a dar de gráfica, pero a lo mejor eso podría ser una alternativa, ¿ya? Si quiero eliminarle los filtros a esto en particular, entonces selecciono esta tabla, me voy a los filtros, datos, filtros, y le quito los filtros, ¿ya? Y me quedo con una tabla formateada. Lo segundo era que vamos a ver de estos cuáles son vegetarianos, ¿ya? Entonces en realidad me interesa saber los deselecciono todo y efectivamente solo tengo 2 vegetarianos. La pregunta es, ¿tengo solo 2 vegetarianos en total o son solo 2 vegetarianos que son chilenos? ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta cuando yo hago el filtro, porque si ustedes se fijan aquí en la columna país y en la columna vegetariano aparece el icono de filtro. Eso significa que en realidad este es un filtro acumulado, ¿ya? Si yo quiero solamente saber cuáles son vegetarianos y no necesariamente chilenos, es decir, de cualquier país, lo que debía haber hecho era haber seleccionado todo y luego haber decidido, ¿no es cierto?, establecer si era o no vegetariano, ¿ya? Se le digo que sí y ahí entonces establezco vegetariano. Y aquí entonces tengo a toda esta gente en particular que son vegetarianos. Lo podría trasladar, formateo las columnas de acuerdo al ancho del contenido de cada uno y puedo aplicar lo mismo que vi hace un rato, ¿no es cierto? Me voy aquí a dar formato de tabla y ustedes podrían dar una tabla, en este caso particular no tiene encabezado, por defecto coloco unas columnas, si no me gustan esas columnas le puedo cambiar o simplemente reutilizo las columnas que ya tenía acá, ¿ya? Estas columnas entonces las puedo trasladar a mi tabla de vegetariano, ¿ya? Si quiero eliminar el filtro en este caso particular, ya sea porque en realidad no me interesa el filtro o me voy de nuevo a datos y le extraigo el filtro y me quedo con una segunda tabla. Entonces por un lado tengo los chilenos, por otro lado tengo los vegetarianos. Necesito saber cuántos nacieron antes de 1980, entonces ahora voy a volver a mis datos normales, por lo tanto quito todos los filtros que pudiera haber considerado. Tengo todas las columnas sin filtro y a mí me conviene saber entonces cuántos nacieron antes de 1980. Hay una columna aquí que me lo podría decir, ¿ya? Vamos a ver qué puedo hacer con esto. Básicamente necesito saber si esto en particular yo podría hacer un filtro directo aquí y decir, bueno, sería, ¿no es cierto?, antes de 1980, entonces en realidad desmarco los que no corresponden y simplemente me quedo con el filtro completo, ¿ya? Entonces tengo toda la gente que en particular nació, ¿no es cierto?, y hago el mismo procedimiento, selecciono, voy a nacido, pego. Si quiero aplicar el mismo formato de una tabla que ya tengo, entonces podría, ¿no es cierto?, seleccionar esta tabla, irme a inicio, copiar formato y luego irme a la tabla nueva y aplicar el formato, ¿ya?
sin tener necesariamente que volver a aplicar. Aquí yo puedo reajustar si quiero. El formato en este caso trabaja que cada ciertas celdas, que puede ser algún filtro especial, si se fijan me cambió el formato. Es tan simple como, en realidad ese formato no me interesa y yo reasigno el formato que quiero, ¿ya? Podría ser este mismo, ¿no es cierto?, que me permita unificar el formato para todas las filas de mi tabla. Y los estudiantes, de la misma forma, voy acá, veo cuáles son estudiantes, quito cualquier filtro previo, selecciono todo, acepto, veo cuál es estudiante, y en particular entonces me interesa saber solo el estudiante, y sobre eso entonces hago el traslado. Si en un caso en particular me interesara saber qué estudiantes son vegetarianos, entonces debiera aplicar doble filtro, ¿ya? Por un lado tengo la aplicación del filtro estudiante, y sobre eso entonces digo aquellos que son vegetarianos, y me quedo con esos 4 estudiantes, ¿no es cierto?, que son vegetarianos, ¿ya? Tomamos entonces algún formato especial, vamos a partir por esto, voy a copiar. Los estudiantes vegetarianos entonces van a quedar formateados de alguna forma en particular. Ajusto el tamaño, ya, ahí me quedó entonces este Ricardo Bustos. Si ahí no hay problema de espacio, simplemente lo justifico, yo aplico el formato que quiero. Una vez que ya pego los datos, en realidad el formateo después da por cuenta de ustedes, digamos. Uno podría hacerlo manualmente, o si no tiene mucho tiempo, simplemente dar un formato de tabla de lo que ya existe, ¿ya? Como por ejemplo, si no me interesan las columnas, hago el mismo proceso anterior, voy a la matriz de datos fuente original y tengo mis tablas. Si no quiero filtro para esta, simplemente me voy a datos y le quito el filtro, ¿ya? Entonces, si se fijan, a través de filtro yo puedo hacer y generar ciertas extracciones de datos a partir de una matriz original, ¿ya? Y esos datos los puedo mantener en la misma matriz original, ¿ya? O bien trasladar a nuevas hojas, ¿ya? En donde yo necesitara, por algún motivo, tener, ¿no es cierto?, esos filtros separados de la matriz de datos original. Si se fijan, la matriz de datos original yo no la he modificado, ¿ya? Por tanto, estos datos siguen existiendo, siguen estando. Y lo importante entender acá es que, si se fijan, cuando hicimos la copia, básicamente nosotros trabajamos utilizando lo que se denominan filtros automáticos, y a través de esos filtros yo puedo extraer, ¿no es cierto?, ciertas filas de una colección de datos, ¿ya?, que cumplen con uno o que cumplen con más de un criterio, ¿ya? Como en este caso tenemos a los chilenos, los vegetarianos, los nacidos antes de 1980, pero también podemos tener los estudiantes vegetarianos, y así cualquier combinación de criterios, es decir, no necesariamente un criterio único.